Bien, estamos de vuelta en nuestro siguiente módulo de compensaciones e innovación y nuevas tendencias de las compensaciones. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Jaime Arrieta es ingeniero civil de la PUC, MBA en Kellogg School of Management. Se desempeñó como analista de inversiones en su otra vida. Fue emprendedor y actualmente es el flamante CEO de Book. Sandra Díaz, directora de Valor Humano en WOM Chile, experta en transformación cultural, líder de recursos humanos con destacada trayectoria, creando e innovando en compañías como el grupo de empresas Cardoen, NOI, Nextel y Deloitte. Y finalmente, Sebastián Ugarte, ingeniero civil industrial. Tenemos dos ingenieros aquí, un módulo más duro. También de la PUC, magíster en gestión de recursos humanos y doctor en gestión de negocios de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Y actualmente se desempeña como académico y director del magíster en gestión de personas y el diplomado de gestión de compensaciones de la Universidad de Chile. Bienvenidos. Bien, pongámonos en contexto. Tenemos hoy en día una guerra feroz de talento. ¿Para qué decir en la industria de Haití, que a mí me pega directamente, la guerra es aún más feroz? Hola. Sí. Tenemos la gran renuncia, tenemos cambios organizacionales, nuevas generaciones. Estamos en un contexto difícil. Vamos a hablar sobre cuáles son las últimas tendencias en compensaciones y cómo atraemos al talento desde acá. Jaime, tú nos das el punto de partida. ¿Cuáles son las tendencias claves y las nuevas tecnologías que apoyan a los modelos de compensaciones en la actualidad? Bueno, buena pregunta. Para un poquito de contexto, obviamente yo creo que Book tengo el privilegio de vivir un poco lo que son las nuevas tendencias, dado que somos una empresa de tecnología y de hecho promedio de edad en Book no supera los 30 años. Entonces somos como las nuevas generaciones. Y las tendencias son bastante fuertes. Hay dos que son bien como bien conocidas, las voy a decir bien rápido, y una que me gusta más que la voy a mencionar al final. Pero de las más conocidas, obviamente, está el tema de que, no sé si se acuerdan cuando chico, bueno, en mi caso, yo llegué a la casa después del colegio y voy a ver o los Venegas o las noticias, y no había más opciones, digamos. Y hoy en día las nuevas generaciones, obviamente, prenden Netflix y pueden ver lo que quieran, cuando quieran, y ya hay como, son secos para filtrar información, qué sé yo. Entonces, eso ha tenido obviamente un impacto a nivel de compensaciones, la parte de beneficio. Ahora se habla mucho del tema de los beneficios flexibles y eso va en línea, digamos, de que cada uno puede armar su experiencia dentro de la organización y cómo arma ese paquete de beneficio para que sea más cómodo para él, que va a ser distinto a la persona al lado. Entonces, cada uno tiene obviamente intereses distintos y eso es súper bueno. Y yo creo que ese impacto se ha notado bastante como tendencia en cuanto a compensaciones. El otro también que se ha acelerado, que todos saben bien, el tema de trabaja donde tú quieras, trabajo híbrido, hay hartas formas, pero hoy en día somos claramente ciudadanos del mundo. O sea, antes uno interactuaba con los amigos del barrio, hoy en día se conecta alguien a jugar por internet con gente de cualquier parte, qué sé yo, y eso también ha tenido un impacto en cuanto a la parte de compensaciones. O sea, hoy día en las compensaciones ya se empieza, al menos en mi industria, ya empezamos a ver menos el input, por así decir, que son las horas que yo trabajo, el lugar donde yo trabajo, y nos enfocamos más en compensar lo que son los resultados. O sea, como puedes trabajar más flexible, y cosa que es buena también obviamente para el tema de las mujeres, nos enfocamos más en los resultados, que es lo que nos importa más que en las horas que trabajó, el lugar donde trabajó. Esas son las dos como que he visto que son más conocidas, pero hay otra que a mí me gusta harto, que está pasando ahora, que va un poco relacionado con la charla anterior. Y para no ser autorreferente, voy a hablar acá un poco de WOM. Yo creo que las compensaciones, está esta parte más monetaria, más de incentivo, pero la parte de salario emocional yo creo que es la más importante, donde están girando las mejores tendencias, y es donde está el alma de las empresas. O sea, uno ve a WOM y todos los WOMers y con las poleras, y la justicia y el propósito, y ese sentido de pertenencia. Esto no estaba preparado. No estaba preparado.
Y ese sentido, digamos, de pertenencia a la organización también es parte de las compensaciones. O sea, la gente, las nuevas generaciones quieren trabajar en un lugar donde sientan que están teniendo un impacto más allá de una retribución, digamos, monetaria, sino que están generando un último impacto, algo a la sociedad. Y en ese sentido hay que compensar más el trabajo colaborativo, más que el individual, sobre todo cuando son células multidisciplinarias, como el caso de la tecnología. Hay que traer mejores canales de comunicación, ojalá ambos lados, escuchar a la gente y hacerlos partícipes. Ahí está el tema stock option y todo el cuento. Pero cuando tú logras eso, y con esto termino, perdón, me alargué un poco, al final lo que estás logrando también, y va con tu última parte, cómo atraer talento. Estás generando embajadores de tu marca y gente que ama donde trabaja y lo pasa bien y son felices, y eso es un imán gigante de atracción de talento. Así que para que ponderen más esa parte de emocional en el modelo de compensaciones. Eso es una tendencia buena. Absolutamente, de eso hablamos en nuestro módulo anterior. Querida Sandra, bueno, ahí ya te hizo toda la presentación. Muchas gracias, Jaime. Bueno, como decía Jaime, hoy día las personas buscan más allá del salario estable a final de mes, ¿verdad? Buscan un paquete total. Tratemos de enfocarnos también, claro, en la parte dura, ¿sí? Más allá de que entendemos todos la importancia del salario emocional. WOM siempre ha sido súper disruptivo, innovador, va siempre ahí a la vanguardia. ¿Nos puedes contar algunos de sus secretos en términos de políticas, de compensación y cómo atraen y retienen al talento en este sentido? Yo creo que el principal secreto, y partieron todos desde temprano hablando de lo mismo, es conocer a tu gente, a tus colaboradores. En nuestro caso hablamos de los WOMers. Y desde ahí parte la clave del éxito, más allá de encuestas que uno pueda mandar y que como que todos siempre respondemos, pero las encuestas generan expectativas. Más allá de eso, yo creo que el sentarse a la mesa con la gente a conocer lo que los mueve. Hoy día definitivamente hay una fuga de talento, la gente se está moviendo, el mercado se mueve, y ya no solo pasa por plata. Por lo tanto, de nuevo, ya hablaron toda la mañana de sueldo emocional, así que vamos concreto a la compensación total, sueldos, beneficios, y yo creo que también tiene que ver con elementos que los colaboradores necesitan para hacer su trabajo. Y yo creo que sueldo o variable, digamos, incentivo a largo plazo, es la diferenciación que tienen que tener los colaboradores por la contribución que tú haces a la organización, ¿no es cierto? Por lo tanto, sueldo, todos hablamos de las bandas salariales, las estructuras de sueldo, y ahí hay que cuidar siempre la equidad interna, la equidad de género, la equidad de la diversidad. Por lo tanto, con el sueldo, por un lado, estaríamos check. Yo creo que es algo que todos manejamos y todos conocemos. En términos de incentivos de corto o mediano plazo, también en el mercado hay muchas cosas. Yo creo que uno tiene que implementar lo que tu compañía necesita. Y ahí podemos hablar del bono anual, en términos de estructura también, estructura en porcentaje, X cantidad de sueldo veces sueldo. Hay otros beneficios que tienen que ver, de bonos que tienen que ver también con un corto o mediano plazo, 3 años, hablamos de retención, sí. del long-term incentive, ¿sí? Esas cosas. También X cantidad de sueldo, y funcionan. De lo que nos tenemos que preocupar también y hacernos cargo en estos bonos de retención o bonos de mediano plazo es qué pasa después que reciben el pago, porque el día más feliz es cuando llega el pago de ese bono de mediano o largo plazo, y al día siguiente hay un vacío enorme. Hay que cumplir otros 5 años en la empresa. Por lo tanto, claro. hay que cumplir, y ya 5 años, no. O sea, si vamos a hablar de incentivo de mediano plazo, máximo son 3, si no, o sea, Book edad promedio 30 años, en WOM claro. 34, o sea, yo le voy a hablar de 5 años y me va a decir, o sea, ese es para mi jubilación. Entonces, hay que cambiar esos bonos de retención. Bono de retención, máximo 3 años. Yo creo que más que eso, no es un bono de retención en estos momentos.
Absolutamente. Después hablamos de beneficio, que también es parte de un paquete de compensación, y ahí en los beneficios, en mi opinión, yo no haría diferenciaciones, porque ahí es cuando la gente genera estas brechas también y mira la compañía, uno tiene que trabajar en una compañía deseada, y cuando yo estoy viendo que la estructura de beneficios va acorde o lineal a las bandas salariales o a los niveles de cargo, eso a la gente no le gusta. Y por eso yo decía, escuchemos a nuestra gente, veamos lo que ellos necesitan. Yo creo en un paquete de beneficios desestructurado en términos de niveles, pero no que vaya en relación con los niveles de cargo. Piensen en disruptivo, piensen en distinto, conozcan a su gente, hagan el ejercicio de conocer a su gente. Entonces, cuando tú hablas de un paquete de beneficios, Personalizarlo, en el fondo. personalizarlo, pero a la necesidad de la gente, y no que, por ejemplo, los niveles directores, gerentes, tienen un seguro complementario distinto porque, ¿por qué? Si pueden pagar mejor incluso, que a lo mejor el especialista que contribuye, su contribución es súper importante a la organización. Por eso yo creo que es bueno conocer a nuestra gente. Y después de los beneficios, que también pensemos así, también hablamos de las herramientas de trabajo, que si bien a lo mejor puede o no puede ser parte de la compensación, tú le tienes que facilitar el trabajo a tu gente. Por lo tanto, piensa en distinto, piensa disruptivo. ¿A quién le entregas los mejores computadores de tu compañía? A los gerentes. ¿Por qué? Entréguele los mejores computadores a la gente que necesita planillar. Imagínate lo que podrías tú ayudar, ¿no es cierto?, en el minuto, valor hora de productividad o ser más feliz a que le entregue un computador que tenga una capacidad, yo no soy experta pero que tenga una capacidad donde en verdad sus planillas vuelen. Y al gerente pásale un computador lindo, que a lo mejor tenga pantalla touch, para que lea sus correos, termine de decorar las presentaciones, no sé. Pero por eso digo, piensen todo su paquete de compensaciones, ideas hay muchas, todas, escríbanlas, pero piensen en su gente y propónganla respecto a la gente. También en el módulo anterior, los panelistas hablaban y decían, oye, pero hay que llegar con propuestas concretas. Yo estoy de acuerdo, hay que llegar con propuestas concretas al CEO o al de finanzas, pero concretas también con esto. ¿Vas a aumentar la productividad? Sin duda que la vas a aumentar si cambias, no sé, nosotros tenemos un layout donde no hay oficinas, por lo tanto todos nos sentamos en el mismo escritorio, el CEO, todo el mundo. Sí, lo conozco, precioso. Por lo tanto, eso también contribuye, trata de buscar tus argumentos desde esa mirada, pero yo creo que como compensación total es todo, pero siempre, siempre el colaborador en el centro de todo lo que hacemos. Conociendo a la gente. Así es. Maravilloso, muy lindos mensajes ahí, Sandra, gracias. Sebastián, bueno, mira, quiero aprovechar que está aquí el académico, el experto, y quiero traer algunas tendencias para saber si siguen funcionando las mismas metodologías que antes, si las cambiamos, cómo innovamos en este sentido. Por ejemplo, vincular, hay corrientes a favor y en contra de vincular la evaluación de desempeño, el sistema de gestión de desempeño a una compensación variable, a los bonos de final de año, o hoy día también, más allá de la evaluación de desempeño, los OKR que están tan de moda hoy día también aplicarlos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pregunta polémica. Absolutamente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la red y a ti, Paula. Sí, yo estoy de acuerdo porque creo que está relacionado con una redistribución del mérito que aportan las personas a la organización. Y sobre todo hablando de redistribución en nuestro contexto actual de país, se habla mucho, por ejemplo, de aumentar los impuestos, pero las organizaciones tienen esta herramienta, que es la compensación variable, también para redistribuir su riqueza, sus ganancias con los colaboradores y quizás haciendo énfasis, diferenciando a aquellos que pueden aportar más. El principal problema que tenemos acá, y que bueno, es, por decirlo así, eterno, tiene que ver con la medición.
con la aplicación a veces de sesgos consciente e inconsciente en cómo valoramos el aporte, la contribución de las personas, y que eso produce distorsiones cuando a la hora de retribuir a la gente, y por otro lado a la gente le produce un sentido de injusticia, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que trabajar. Además que, bueno, también hablar que cuando uno arma los mix de compensaciones, base, variable, así como otros elementos de recompensa relacional, hay técnicas, pero también tiene mucho de arte. Uno tiene que ir viendo también qué tipo de empresa quiere tener, qué tipo de organización, cuáles son nuestros valores, que queremos ser colaborativa, competitiva, queremos fomentar el trabajo en grupo, en equipo, o queremos más bien tener individuos independientes. Y ahí, bueno, uno va iterando y va tratando de ver qué es lo que funciona. Hay cosas que quizás funcionan más, por ejemplo, dentro cómo se armen para determinadas áreas de la organización respecto a otras. Y bueno, yo creo que ahí está el desafío. Una de las cosas que quizás nos aporta, aprovechando también todo lo que es la tecnología, tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay muchos elementos, cuando por ejemplo se mide el desempeño y se vincula a compensaciones, que le llamamos en términos científicos los no observables, ¿ya? Y no observables porque también definimos a veces no bien las métricas, que tienen muchos elementos subjetivos. La parte más cualitativa. Claro, entonces, ¿de qué manera podemos, no sé, a través de la minería de datos, del machine learning, tratar de observar mejor distintas conductas, objetivos que puedan ser implementados de manera directa o indirecta por personas, por equipos, y que eso ayude a los líderes a no aplicar tantos sesgos y a realizar decisiones más informadas? Tecnología ahí en función de las personas y las organizaciones. Eso es experto Jaime. Jaime, ustedes están aplicando OKR, me decías. Sí, aplicamos OKR y de hecho... ¿Y están vinculados con variables? No, no lo vinculamos con variable. ¿Por qué no lo vinculamos con variable? Porque una de las gracias del OKR es que tienen que ser bien aspiracionales y bien, digamos, ojalá ir con el tejo pasado. Entonces, de cierto modo, si tú vinculas el OKR a una compensación, obviamente hay un interés de no ser tan aspiracional, digamos, con la meta. Pero lo que sí se hace como para cubrir esa parte, digamos, es que los OKR se revisan público frente a todos y están siempre disponibles, y la gente puede estar viendo, digamos, cómo impacta el OKR del equipo o de la persona, y también eso permite que esté todo alineado. O sea, como por quarters. Claro, y se va revisando y también te permite ir ajustándolo. Entonces te permite, obviamente, el OKR que sea mucho más aterrizado, porque si yo tiro un OKR que en verdad ya lo logré, lo superé y va linkeado a mi compensación, entonces no tengo ningún interés de modificar ese OKR en un trimestre para hacer de nuevo un poquito más aspiracional, claro. Entonces, sí. Súper. Y en este sentido también quería hablarles sobre otra de nuestras típicas metodologías, ¿no? para resguardar la equidad, que son las bandas salariales, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo, seguimos ocupando los mismos modelos, evaluamos cargos de la misma manera, y le doy la palabra Jaime. Sí, mi opinión ahí, que más que el modelo y la herramienta, que yo creo que son súper válidas, es lo que metemos dentro de la herramienta. Y va más allá de la equidad. Yo creo también importante que hayan, obviamente, factores y ponderaciones de lo que es la diversidad, la inclusión. Pero yendo a tu pregunta como de la equidad, creo que hay tres divisiones. Bueno, mencionó algunas Sandra, digamos. La equidad, obviamente, de género. Es importante que esté representado en el modelo, y que permita flexibilidad y facilidades, digamos, para que, independientemente del género, se pueda realizar el trabajo. Que haya, obviamente, equidad también con trabajos que generan el mismo valor. Y yo creo que ahí, obviamente, hay un tema que está como pelea que hay con lo que se llama la competencia externa. O sea, yo tengo cargos, por ejemplo, los programadores, que es un caso súper emblemático, de que efectivamente... Doloroso para todos.
que internamente hay gente que dice, mi cargo genera el mismo valor que un programador, pero la competencia externa de cierto modo distorsiona eso. ¿ya? Así es. Y lo otro que es muy importante, yo creo que de repente estos modelos como que dejan de lado, es la equidad de oportunidades. Yo creo que ahí es donde uno puede generar la diferencia. Que haya tiraje en la chimenea. O sea, de repente uno ve que se preocupa de la oportunidad de crecimiento de los líderes y no de la gente que está abajo. Yo diría que el impacto que más grande ha tenido, al menos en Book, es cuando vemos que alguien que partió desde un cargo, en teoría, de menor responsabilidad y va subiendo y va haciendo una carrera dentro de Book, se desarrolla mucho más. Y oportunidad no tiene por qué ser lineal. Yo creo que hay gente que son muy buenos líderes, entonces demos la oportunidad de liderazgo. Hay gente que es muy buena técnicamente siendo especialista, demos la oportunidad de seguir ese track, digamos, de especialización. Hay otras, y al final de cuentas, darle hartas opciones. Y acá un poco lo que dijo la Sandra, que va más allá del modelo, que está bien, hay que definirlo, y no solo definirlo, sino que también el seguimiento de cada una de las personas. O sea, juntarse con la persona, ver a dónde quiere ir. Oye, ¿te gusta más el líder? ¿Tienes las cualidades de líder? ¿O te vas por el lado más técnico? Y empezar a armar una carrera con ellos, eso genera mucho, mucho valor. Y eso tiene que ser igual para todos en cuanto a equidad, digamos. Sí. No solamente los líderes. Y por último, lo que es importante, yo creo, para la equidad, que estas políticas o metodologías que ustedes definan sean públicas. O sea, que la gente, que haya un compromiso de Book de que queremos hacer equidad, veamos métricas de equidad, es efectivamente un 50% mujeres, hombres en la empresa. Poner esas métricas públicas, la gente los vea. Yo creo que es importante Transparencia. la transparencia, efectivamente, la transparencia, la comunicación de las políticas que uno define. Eso. Sandra, ¿ustedes tienen bandas? ¿Aplican bandas salariales? Sí, tenemos bandas salariales, las aplicamos, cuidamos mucho la equidad interna y valoramos mucho la diversidad también de las personas que son parte de la compañía. Y, por ejemplo, en políticas de género, ustedes cuando hacen una oferta, ¿cómo resguardan ahí la equidad? Bueno, yo trabajo en una industria que hoy día está en proceso de cambio, pero fue muy masculinizada, sobre Sí. todo en áreas de ingeniería, en las áreas de TI. Por lo tanto, tratamos de sumar mucho más mujeres en las áreas que te nombro, también en cargos de liderazgo. Por lo tanto, cuando salimos a robar talento, nos aseguramos de que por lo menos dentro de la terna haya una mujer, como que esas cosas son importantes. Pero Como también, cuota. como cuota, sí, definitivamente. Y también estamos en la etapa de desarrollar internamente a nuestra gente para que puedan asumir también roles de liderazgo o cambios o asumir o preparar para que hagan el cambio transversal hacia los equipos de IT y de network. Sí. Perfecto. Sebastián, Jaime tocaba un punto súper clave, que es la transparencia. ¿Sí? Hay organizaciones hoy en día en el mundo más desarrollado, ¿no? Que transparentan todo, desde las políticas de compensación hasta incluso cuántas veces más puede ganar una persona de la primera banda en comparación con un líder de la organización. Incluso salarios y paquetes totales los transparentan. ¿Cómo lo ves tú? ¿Está el mundo yendo hacia allá? ¿Cómo estamos en la TAM? Buena pregunta y lamentablemente acá en Chile no aplica, o sea, debiese aplicar, pero la realidad, la práctica es que no se aplica, ¿ya? Bueno, la transparencia en términos de corporaciones ya existe hace décadas. O sea, yo trabajé en una que me tocó ahí liderar un equipo de recursos humanos, en ese entonces se llama así, gestión de personas hoy, que ya había una política global y esa era transferida hace 15 años atrás. Y se decía cuánta era la cantidad de sueldo, cuál era la estructura salarial, se publicaba. Cuando habían cargos vacantes, se decía cuál era el grado, nivel, etc. Y bueno, y varias corporaciones ya hace más de 1 o 2 décadas ya también lo están haciendo. Pero al final todo eso sigue en el voluntarismo de las organizaciones. Bueno, y lo otro, antes quizás mencionar, la transparencia, principalmente la relevancia, el valor que tiene es porque es un medio para lograr mayor equidad, ¿ya? Y volviendo al tema de transparencia, bueno, y todo eso depende del voluntarismo, no sé, me acuerdo Obama se reunió en el 2016 con, no sé, 50, 100 organizaciones también de las top de ahí de Estados Unidos, el Pay Equity Pact, creo que se llamaba, o ACT,
Y también tratar de transparentar, tratar de evitar, por ejemplo, preguntarles por los salarios antiguos a las mujeres para evitar perpetuar, una serie de cosas. Pero al final todo eso es voluntario, y si tú ves el porcentaje de organizaciones que de manera voluntaria aplica transparencia, no sé, el 1%, quizás 2%, y acá en Chile menos que ese porcentaje. Entonces lo que han hecho sistemas, estados, países alrededor del mundo es que han obligado a que exista transparencia. ¿Como por políticas públicas? Por política pública. Entonces, en Inglaterra, Francia, países escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, organizaciones que tienen más de 100 trabajadores tienen que reportar cuáles son las brechas, por ejemplo, que tienen en género, entre etnias, entre nacionales y migrantes. En países, por ejemplo, como en Francia, llegan más allá de decir, ok, reporta las brechas, pero aparte tienes que decir qué vas a hacer para cerrar esas brechas. Y bueno, ¿y cuál es el valor que tiene eso? Que la exposición pública te compromete. Claro, te compromete a que tú a que tú no de manera inconsciente o consciente cometas arbitrariedades que perjudiquen o favorezcan a unos y a otros. Entonces está obligado a aplicar de manera quizá con mucho mayor conciencia y juicio los estándares que corresponden en relación al mérito, a la habilidad de las personas, y pagarles de acuerdo a eso, ¿ya? Y no en base a preferencias o al nepotismo o privilegiar al grupo de poder dentro de la organización. Suena maravilloso, pero no sé, Sandra, Jaime, ¿estamos preparados? ¿Cuál es su experiencia? Honestamente, yo creo que nos tenemos que preparar, pero no es tan fácil. En general, la gente, cuando tú declaras, y yo creo que sí, la transparencia en todo el sentido de la palabra, en la coherencia también, pero cuando tú muestras los sueldos abiertamente, estructuras, bandas salariales, yo creo que tiene que haber una capacitación detrás, tiene que haber harto como... Una cultura madura suficiente. Exactamente, porque si no, es lo mismo, te pongo el ejemplo, nosotros tenemos una estructura organizacional bastante flat, tenemos pocos niveles de cargo, no tenemos subgerentes, por ejemplo, un cargo que solo existe aquí en Chile. Es verdad, sí. Nosotros tenemos jefes. Si yo abriera el nivel de subgerente, con la banda salarial y todo, las expectativas son de todos los jefes ser un subgerente, ¿no es cierto? Y está bien, parte del crecimiento, parte del rol, pero también tiene que ver con que la compañía se hace más pesada. Entonces, si pasamos esto como a los niveles salariales también, por eso yo digo, yo creo que es importante una madurez compañía, cada uno puede lograr entender en qué momento lo puede hacer, pero sin duda trae estos desafíos detrás de cómo explicas a la organización de que no necesariamente tienen que estar todos, no sé, en el percentil 90, 75, y cómo haces, en definitiva, que sea un balance entre las expectativas del colaborador y las expectativas de la compañía también. Ese es el desafío. Sí, se vuelve bien complejo Sí, el escenario. Ahí no sé, Jaime, si tú tienes experiencia en lo mismo, pero me parece que más allá de estar preparados, que creo que es muy importante culturalmente, ahí existe también lo que decía Sebastián sobre políticas públicas. O sea, yo creo que si lo damos a opción aquí, voluntario, yo creo que habrían pocos, ¿o no? Sí, no, ahora estoy súper de acuerdo sobre todo con el tema, antes de entrar a la transparencia, en el tema de equidad. Yo creo que es algo que va también más allá de la empresa, es bueno que lo mencionaron. O sea, hay políticas públicas hoy en día que distorsionan obviamente el mercado laboral, y hay que ver cómo meter política que no genere una diferencia entre contratar a un hombre y una mujer. O sea, partir por esa base. Es difícil, pero se puede, hay mecanismos para hacerlo. Y también, y yo creo que esto es importante, y un mensaje a todos ustedes, digamos, o sea, hay también hoy en día un tema cultural que genera ciertas distorsiones en cuanto a equidad. O sea, lo que tú mencionabas que, ingeniero, este cargo tiene que ser un hombre. O sea, ¿por qué? No tiene por qué ser Porque así. Yo creo dijiste que, ingeniero.
Claro. Genera, claro. Yo mismo genero la... Es que uno no se da cuenta de eso, Uno se da cuenta, sí. inconsciente. Sí. Y bueno, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y respecto a la transparencia, nosotros tenemos una política en Book que la información es pública por defecto. De hecho, tenemos este famoso knowledge base público, donde está toda la información, los cargos. Obviamente no están los sueldos de las personas, yo creo que eso no es necesario, ya es un poco más personal. Pero No sé, eso es lo que estamos viendo. Obviamente, no sé si es tan obvio. sí, sí, yo lo encuentro un poquito... Es que creo que nos genera valor y genera más la comparación, y yo creo que te distorsiona un poco el por qué quiero hacerlo público, digamos. Yo creo que es bueno ser público para entender dónde estoy parado, qué se me viene para adelante, estoy en este nivel de cargo, y de cierto modo entiendes en el contexto en el que estás. Yo creo que no hay nada peor como colaborador estar en algo y no saber dónde puedo crecer, cómo impacta lo que hago yo versus el resto de la empresa o el objetivo de la empresa. Entonces, por eso a mí me gusta que ojalá la información por defecto sea pública. Yo creo que en Chile somos redes como que por defecto es privada, después decimos, ok, hagamos esto público. No, por defecto es pública. ¿Es necesario que lo hagamos privado? Sí, sabéis que igual esto es medio sensible, ok, eso vamos por privado. Pero ese cambio genera que en verdad la participación y la colaboración de los equipos, más allá de lo que ellos hacen, el resto de la organización, digamos, es muy potente, es muy potente. Hay que partir con la madurez de las organizaciones. Si no partimos con algo, no vamos a avanzar nunca. Sí, yo creo que lo bueno, por lo menos, es que vamos en buena dirección, que es importante. Falta mucho para avanzar, pero creo que ya son temas que se están metiendo en las organizaciones y en la sociedad. Así que bien. Sebastián, ¿cómo humanizamos las compensaciones? Bueno, en términos quizá de compensación monetaria, hablar directamente de eso es difícil. Yo creo que quizá hay que hablar de algunos otros elementos indirectos que afectan a las compensaciones y afectan también las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, tanto dentro de la organización como fuera. Hablando de los de fuera, o sea, cada vez hace ya no sé, 20, 30 años, externalizamos mucho más las tareas de nuestra organización, ¿ya? Y partimos con la uberización, la gig economy, y de todo para buscar economías. Entonces, y si uno le pregunta a alguien de la gig economy, no tiene seguridad social, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera nosotros, por ejemplo, podemos influir en nuestros proveedores para que, no sé, generen un salario ético, por ejemplo, más allá del mínimo, para que les den las vacaciones que corresponden, para que asegurarse que tengan todas las cotizaciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo otro es, bueno, la salud mental. Heavy lo que ha pasado estos últimos años, desde que empezamos con problemas también sociales en Chile, lo que nos ha afectado a todos. Yo creo que tenemos que hacernos más cargo de eso y mirar también cuáles son las cosas que gatillan esos estados, más allá de reparar y reaccionar cuando la persona ya está enferma o estamos enfermos, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera podemos tratar de hacer un seguimiento a los distintos procesos de trabajo de la gente, a cómo colaboran, cómo le exigimos, a cómo los explotamos o no, para tratar de revertir esas situaciones y aportar en evitar a que la gente llegue a esos estados. Ese burnout. Y quizá para terminar, tenemos todavía grandes desafíos lo que es de diversidad, equidad e inclusión. Sacamos una ley de inclusión, pero lo único que quizás hacemos es aportar a la diversidad, pero no necesariamente a integrar a las personas. Ahí salió otra vez un estudio del Foro Económico Mundial. Apenas creo que 1/3 de los líderes tienen metas, objetivos asociados a diversidad, equidad e inclusión. Entonces, si uno quiere movilizar el discurso hacia acciones y hacia a mover la aguja en estas 13 dimensiones, tiene que partir definiendo objetivos y midiéndolo, esos mismos objetivos, por ejemplo, con sistemas de compensación variable o así como otro tipo de recompensas para que la gente tenga un estímulo y realmente se movilice más allá de lo que hable, ¿ya? Hay quizás algunas ideas. Sí, bueno, ahí los que tenemos esas metas de diversidad e inclusión generalmente somos gerentes de personas. Claro, que no debiese ser así. Absolutamente. Ahora, si no son compensaciones competitivas, Sandra,
¿qué busca hoy el talento actual para cerrar el trato? Ustedes que están expertos en, como le decías tú, ir a robar talento. Buscan compensaciones competitivas. Sí. Además de eso, además de los beneficios que ya hablamos y pensado en las personas, pero si tú también quieres implementar un beneficio, yo creo que tienes que hacerlo transversal, compañía, porque hoy día la mirada hacia un jefe, hacia el gerente general, es casi como de par. La gente, hoy día las demandas son para todos por igual. Por lo tanto, si estás pensando en reducir tu jornada, no sé, de 40 horas, es para todos 40 horas, Sí. no para algunos. No sé, el mínimo es un mes de vacaciones, ya nadie puede tener 3 semanas de vacaciones, full compañía, no para algunos, no sé. Igual la gente no se las toma. tenemos índices. ¿Tienen? Sí. ¿Y no se las toman? Sí, tenemos problemas ahí para que la gente se tome las vacaciones. Pero yo creo que porque la gente tenía el concepto Antiguo. antiguo de guardar, Sí. voy a guardar estas vacaciones para mi indemnización, ¿no es cierto? Y entonces O como casi que se ve mal que nos tomemos vacaciones. Pero se ve mal hasta que yo creo que tiene que haber un Cambio cambio de paradigma. y un cambio de switch. Y te pongo un ejemplo antes de terminar aquí con la idea, pero también las jornadas largas antiguamente y uno se tenía que ir casi después del jefe o se veía bien quedarse hasta tarde, hoy día ya no se ve tan bien. No. Nosotros también hicimos un cambio de mentalidad en ese sentido. Y llegó un minuto en la compañía en que en verdad el que se quedaba después de las 6:30 era porque algo le estaba pasando, no porque era más productivo. Entonces la gente se empezó a preocupar porque alguien se quedaba o en equipo más allá de la hora. Logramos revertir eso. O sea, antes, no sé, la gente se quedaba mucho tiempo en la oficina. Cosas básicas que yo creo que ayudan también al cambio. Bueno, ¿qué más buscan? Flexibilidad, libertad, en cierto sentido, poder tener la posibilidad de estudiar algo, de salir de los 2 meses sabáticos, 3 o lo que sea. Y también, es parte del paquete hoy día de, sí, de beneficios. sí, parte de del paquete. compensación. Eso busca hoy día la gente o los talentos. Y también buscan, más allá del paquete de compensaciones, los beneficios de la compañía, buscan sentir orgullo de la compañía que tú trabajas. Y lo dijo Jaime acá, porque la contribución, ¿no es cierto?, al medio ambiente, la sostenibilidad de la compañía, y todo lo que tiene que ver con cómo la compañía, cómo es la imagen de la compañía que tiene respecto al mundo. Yo creo que esas son las cosas que busca la gente y que nosotros nos tenemos que preocupar, no solo nosotros, las personas que trabajamos en recursos humanos, sino que tiene que ser de interés colectivo de los que mueven la compañía, no sé, los gerentes, directores, gerente general. O sea, la sostenibilidad de la compañía no es nuestra, las personas, por lo tanto hay que instalar las conversaciones en la mesa, hay que discutirlas, sacar el elefante de la habitación y hacernos cargo de lo que hoy día las demandas y la gente quiere para venir a trabajar con uno. Absolutamente, y aquí estamos para eso. Oye, para terminar, Jaime, tú que también estás en esta guerra de talento buscando y que está un poco distorsionado también el tema de los salarios en el mundo de la tecnología. ¿Pesa lo mismo la compensación dura total que pesaba hace 5 años para la gente? O sea, yo creo que la compensación tradicional para mí es como la parte más monetaria, el incentivo variable. Yo creo que es como hoy en día la base de cualquier modelo de compensación, el desde, sí. Pero yo creo que acá la diferencia se marca y me gustaría hasta cerrar con esto, digamos, de ir más allá, ser disruptivos con el tema de los beneficios. Por ejemplo, hablaron de las vacaciones, nosotros tenemos vacaciones ilimitadas. Oye, si tú te quieres tomar 2 meses, te puedes tomar 2 meses, nos da igual. Pero un poco el mensaje acá no es que todo el mundo se ir de vacaciones, de hecho no ha funcionado súper bien, todos temen de que no, se te va a escapar la gente. No, démosle la responsabilidad a la gente de que sean responsables con los beneficios que estamos dando. Ellos saben que si abusan del beneficio, obviamente el beneficio lo vamos a sacar. Y el uso se hace bien, darle esa flexibilidad. O sea, confíen en su equipo, lo que dijo la Sandra, de que ojalá los beneficios sean iguales para todos. Nosotros acá nadie tiene un beneficio mejor que el otro. Y eso que, como uno se ha tentado darle el MacBook Pro a los programadores y quizá al analista no, pero
Pero, en fin, yo creo que es importante que como empresa, en verdad, seamos súper transversales en cuanto a los beneficios y el sentido de pertenencia genera un valor, la productividad se te dispara, el amor por hacer las cosas, en fin, yo creo que por allá tiene que ir, o sea, la compensación tiene que ir más allá que ese modelo tradicional, la base es el desde hoy en día, y nada, sí, yo creo que hay harto para hacer todavía. 100% de acuerdo. Oye, muchas gracias a nuestros dos invitados y nuestra invitada aquí presente de este módulo. Sí, ahí, Nachito, ayúdame, quiero entregarles también un pequeño presente por su participación en este panel. Vamos ahí, hagámoslo correr. Felices de tenerlo aquí hoy en nuestro HR Day. Y nada, vamos a cerrar este módulo de la mañana. Vamos a tomarnos nuevamente unos 15 minutos para un pequeño break y a la vuelta los voy a dejar en excelentes manos de Graciela Trincado, que es co-founder y Chief Advisory Officer en Codify, con el panel de protección de datos. Así que en 15 minutos más, ¿sí? Antes de 15 minutos más, partimos el panel, ahí ustedes en sus casas y nosotros acá en Casa Piedra. Un abrazo para todos.